Dios les bendiga, hermanos y amigos, bienvenidos. Comenzamos con un nuevo tema que hemos titulado La presencia de Dios. Y es un tema de suprema importancia porque ignorar la presencia de Dios en el mundo y en nuestras vidas, pues es ignorar al mismo Dios para que pueda obrar en nosotros. Y comenzamos diciendo que Dios se hace presente en la creación, la obra suya. Romanos 1:20, lo hemos estudiado en otros estudios, y dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces, la presencia de Dios se hace visible en la creación, en toda la obra creadora de nuestro Dios. No hay excusa. O también, como lo dice el apóstol Pablo, hablando de lo mismo en Hechos capítulo 17, versículo 24 al 30, allá en Atenas, dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos, y los límites de su habitación, para que busquen a Dios si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata, o piedra o escultura de arte y de imaginación de los hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Al igual que Pablo, en Romanos 1:20 decía que los hombres no tienen excusa para ignorar la presencia de Dios, su poder y deidad en las cosas hechas. Pablo aquí está diciendo que el Señor es el creador del cielo y de la tierra y de todo lo que en ellos hay, que ha creado los hombres de una sangre, les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Y dice además que en Él vivimos, nos movemos y existimos. Dios es quien da vida y aliento y todas las cosas que necesitamos a todos los hombres. Él está presente, no solo allá cuando lo creó, sino que sigue estando presente en toda la creación, en toda su creación, en nosotros, en las plantas, en los peces, en las aves, en los astros. Dios tiene el total control de su creación. Y termina diciendo que no hay excusa, dice lo mismo porque dice que Dios ignora, pasando por alto los tiempos de la ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Es inaudito que todavía los hombres estemos buscando a Dios en estatuas, en imágenes, en idolatría. Por eso dice que Pablo, estando ahí en Atenas, se enardecía su espíritu, viendo a la ciudad entregada a la idolatría. Y el mundo no ha cambiado, el mundo sigue igual. Entonces, por eso es importantísimo entender cómo funciona la presencia de Dios en el mundo. También Dios se hace presente como Salvador de su pueblo. Lo podemos ver allá en el Antiguo Testamento, en Éxodo capítulo 19, versículos 3 al 5. Dice, y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo, así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel, vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. Dice la palabra del Señor allí, hermanos y amigos. El pueblo de Israel no tenía la menor duda de Dios, pues él vio todo lo que hizo Dios para liberarlos de la esclavitud en Egipto. Pudieron ver la presencia de Dios en aquellas
plagas, la presencia de Dios cuando el Mar Rojo se abrió, ahora están en el monte, ahí en las estribaciones del monte Sinaí, inclusive cuando en el capítulo 20 Dios habla, ellos oyen la voz de cuando Dios da los 10 mandamientos, cuando Dios da su ley. Entonces era inequívoca la presencia de Dios, y esto está escrito para que lo creamos, lo sepamos. Y este pueblo sigue existiendo y sigue creyendo en su Dios, aunque la mayoría rechazaron a nuestro Señor, pero muchos ya están creyendo en Él y están volviendo, como está también escrito y anunciado para los últimos días. Entonces no hay la menor duda de que Dios estaba como Salvador allí en su pueblo. Y también lo podemos ver en nuestras vidas, hermanos, cuando tenemos problemas y vemos cómo Dios obra con poder en nuestras vidas, cuando nos ayuda, cuando nos sana, podemos ver la presencia de Dios en nosotros. Dice también que Dios se hace presente en la obra de su Hijo, ahí en Juan capítulo 8, versículos 28 y 29. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrade. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Más arriba el Señor ha dicho: si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Realmente, cuando ignoramos la presencia de Dios, ignoramos a Dios, hermanos, y por eso seguimos en nuestros pecados. Como lo vamos a ver ahora en el transcurso del estudio, pecamos y pensamos que Dios no nos ve, que nos podemos esconder de Dios. Aquí podemos ver que Dios estaba en Cristo, hermanos, como dice Pablo también en Corintios, reconciliando consigo al mundo. El Señor también dice en otros lugares del Evangelio de Juan: las obras que yo hago, ¿no creéis que el Padre está en mí y yo en él? Y también estudiamos cuando hablábamos de la unidad, que Dios está en nosotros. Entonces estamos hablando de su presencia, hermanos. Dice también que Dios se hace presente con su Espíritu y nos llena de su amor. Efesios 3, 16, 19. Todas estas escrituras las hemos estudiado no mucho tiempo atrás. Romanos 5, 5 dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Pero en Efesios 3, 16, que también lo hemos estudiado, dice la oración de Pablo por los creyentes, y dice: para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Aquí podemos ver, decíamos en aquella oportunidad, que podemos ver a Dios en toda su plenitud, su presencia en nosotros. Pablo está orando al Padre y dice que Él nos ha dado de su Espíritu, nos fortalece con poder en el hombre interior por su Espíritu, el Espíritu del Padre, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, para que podamos entender, conocer y ser llenos de toda la plenitud de Dios, de todo su amor, hermanos, de conocer el amor de Cristo que sobrepasa a todo conocimiento, y así seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Podemos decir, como vamos a ver en el texto a continuación de Romanos 8, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están en nosotros a través de su Santo Espíritu. Dice ahí en Romanos capítulo 8, versículos 9 al 11, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Aquí dice que el que mora en nosotros es el Espíritu de Dios, pero a continuación dice que es el Espíritu de Cristo.
Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el espíritu del Padre que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Entonces, es maravilloso, hermanos, poder entender la presencia de Dios. Podemos comprender que cuando hablamos de que el Espíritu de Dios mora en nosotros, pues también tenemos al Padre y también tenemos al Hijo. Tenemos la plenitud de Dios. Ahora, según el texto anterior, Dios es amor. Y entonces lo que está buscando Dios con su presencia en nuestras vidas es llenarnos de su amor, que lo podamos entender, que lo podamos discernir y así seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Por eso es tan importante este estudio, hermanos, acerca de la presencia de Dios en nuestras vidas. Ignorar su presencia es perderse de todas estas bendiciones y es ignorar al mismo Dios y obviamente que no va a haber ningún poder obrando en nuestras vidas. Dice también que pues el Espíritu de Dios mora en nosotros, pero por lo mismo el Espíritu que mora en nosotros nos anhela celosamente. Santiago 4 y 5. Y dice allí, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Entonces, como su presencia está en nosotros a través de su Santo Espíritu, pues Él siente celos, nos anhela, nos cuida, está viendo todo lo que hacemos, y si obviamente estamos en amistad con el mundo, pues Dios va a estar enojado contra nosotros. Y ahí entramos a lo que decía al comienzo, de que ignorar la presencia de Dios es creer que podemos pecar y que Dios no nos ve, que nos podemos esconder cuando pecamos de la presencia del Señor, o ignorar que el poder de Dios está ahí, que Dios conoce nuestros pensamientos, nuestros caminos, que Dios está presente, no solo en nosotros los creyentes, sino también en todas las personas de este mundo. De esa presencia estamos hablando. Y tal vez la escritura más profunda de la presencia de Dios en toda la Biblia, hermanos, es el Salmo 119. Y vamos a tratar de mirar lo que dice el Salmo de una manera resumida. Salmo 139. Vamos a mirar inicialmente versículos 1 al 5. Y vamos a mirar cómo el salmista habla de la omnisciencia de Dios. También vamos a hablar de su omnipresencia y de su omnipotencia, porque de eso habla este salmo, y todo eso tiene que ver con la presencia de Dios en el mundo y en nuestras vidas. Y comenzamos en estos 5 versículos diciendo que Dios nos conoce, nos escudriña, nos entiende, nos examina. Dice ahí el salmista, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Es un conocimiento muy profundo, como lo va a expresar el salmista en el versículo 6. David lo va a expresar ahí en el versículo 6, hermanos, como lo vamos a ver. Entonces, David está entendiendo que Dios ha examinado su vida. Dios lo conoce. Dios está en todo momento presente en la vida de él, su sentarse, su levantarse, aún en su reposo, cuando está dormido o descansando. Él conoce nuestros pensamientos, los entiende, sabe lo que vamos a decir con nuestros labios. Él conoce todos nuestros caminos, no hay nada que le sea
oculto, es la omnisciencia, el todo lo sabe, todo lo conoce, hermanos, todo lo entiende, pero no solo del salmista o de nosotros, sino de todos los hombres, de todos los hombres. Óigalo, amigo, no es que Dios nos conoce a nosotros los que estamos en la iglesia, no, a todos los hombres. Dios sabe cómo andamos, por eso va a haber un juicio, porque la omnisciencia de Dios está ahí, y como dice el salmista en el versículo 6, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Y podríamos decir, como el salmista, cómo lo hace Dios, cómo Dios puede estar en nuestros pensamientos, en nuestras palabras, cuando estamos sentados, cuando vamos por el camino, al reposar en nuestros sueños. Él conoce todos nuestros caminos antes de que pensemos y hablemos. Él ya todo lo sabe. Esa es la maravilla, el inmenso poder de Dios, su omnisciencia. Omnisciencia, todo lo sabe, todo lo conoce, todo lo entiende. Continúa el salmista maravillado por esto, hablando de la omnipresencia de Dios. Obviamente que a través de la omnisciencia Dios está presente en todos los hombres y en todo este universo. Y continúa hablando acerca de la omnipresencia y dice, versículos 7 al 11 del Salmo 139, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandece alrededor de mí. Coloco ese versículo 6 ahí en la mitad, porque vuelvo y lo leo, dice, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Dios está en todas partes, su presencia está en todas partes. Nos equivocamos cuando hacemos cosas a escondidas y pensamos que Dios no nos ve, que Dios no lo sabe, que nos podemos esconder. Dice la palabra también que no hay nada oculto que no haya de salir a la luz. Y es por lo mismo, porque Dios Dios está en todas partes, todo lo entiende, todo lo sabe, todo lo conoce todos nuestros caminos, no solo los de sus hijos, los de los miembros de su cuerpo, de su iglesia, sino los de todos los hombres. Él escudriña todo, hermanos, y es un conocimiento demasiado maravilloso. Es muy alto este conocimiento y difícil de comprender. Por lo mismo, el salmista continúa hablando de la omnipresencia y dice que en un lenguaje poético, hermanos, hablando de lo que estábamos diciendo, dice que es algo que produce asombro, es algo misterioso a la sabiduría de Dios. Él es el omnipotente y está presente en todos los hombres. Nada pueden hacer las personas a escondidas de su Creador. Él conoce hasta los actos y pensamientos más secretos de nosotros. El Nuevo Testamento en Hebreos 4:13 lo expresa de la siguiente manera, 4:12 y 13. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas, y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por eso es tan importante este tema, conocer la omnisciencia, la omnipresencia de Dios, su omnipotencia. Es un conocimiento demasiado maravilloso para nosotros. Alto es y difícil de comprender. Por eso lo estamos estudiando, para que de alguna manera lo podamos entender, nos maravillemos de la presencia de Dios en el mundo, en nuestras vidas, en su creación, en todos los seres humanos. Y como vamos a ver al final, pues vamos a vivir en santidad, que es lo que dice el Salmo. Ahora, entonces, continuemos hablando de la omnipotencia.
versículos 13 al 18. El salmista continúa mostrándonos esto y dice: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Él está hablando de la maravillosa presencia de Dios, pero en estos versículos 13 al 18 está mostrando la omnipotencia, el inmenso poder de Dios cuando nos formó, cuando nos creó allá en el vientre de nuestras madres. Dios está en la creación de todos los seres vivos, sigue estando presente. Su omnipresencia, su poder, su omnipotencia, hermanos, sigue estando presente en la creación, no solo cuando nos estamos siendo formados en el vientre de nuestras madres, sino también en los animales, en las plantas. Dios sigue estando ahí, hermanos. Ahí está la presencia de Dios, hermanos. Continuamos hablando de la omnipotencia y vamos a leer estos salmos, y entonces el Salmo 8, dice versículo 3: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Dios no está solo cuando somos creados, sino en los astros. 19:1: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de tus manos. 102:25: desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Cuando hacía el estudio meditaba que una cosa es leer el Génesis como una historia que nos cuenta cómo Dios creó todas las cosas. Otra cosa es ver a David, miles de años después, creyendo, totalmente convencido, este hombre de Dios, este profeta de Dios, este elegido de Dios, maravillándose por estas cosas, hermanos, maravillándose de la creación de Dios, maravillándose de su omnipotencia, de su omnipresencia y de su omnisciencia, hermanos, en nuestras vidas. De esta manera se manifiesta la presencia de Dios, no solo en nosotros, sino en todos los hombres, no solo en los hombres, sino en toda la creación, en las plantas, todos los seres vivos, en los animales, en el mar, en los peces, en las nubes, en todo está la presencia de Dios. Leemos y entendemos que no se cae ni un cabello sin que Él lo sepa, de que aún nuestros cabellos están contados, dice la palabra del Señor. Es un conocimiento muy alto, maravilloso, difícil de comprender, hermanos, pero entenderlo, hermanos, para concluir, nos lleva a esto. Por esto debemos vivir en santidad. Eso es lo que concluye el salmista, versículos 19 al 24. De cierto, oh Dios, harás morir al impío. ¿Qué puede llegar a entender él? Si Dios está en todos los hombres, si no nos podemos esconder, entonces pues obviamente que Dios sabe lo que hacen los impíos. Dios sabe cuando nos apartamos, cuando hacemos cosas a escondidas en la oscuridad. Él lo sabe. Y entonces ya sabemos que Dios va a hacer morir al impío. Y dice: apartaos pues de mí, hombres sanguinarios. Entonces debemos anhelar que el impío se aparte de nosotros, que el mal se aparte de nosotros. Porque blasfemias dicen ellos contra ti, tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos. No lo dice con un odio de venganza, sino de aborrecer esas obras malas. Y entonces esto es lo que nos lleva a entender todo este poder y esta presencia de Dios en nuestras vidas. Versículo 22: los aborrezco por completo, los tengo por enemigos,
Obviamente debemos ser enemigos del pecado, de las obras de las tinieblas, entendiendo estas cosas, hermanos. Versículo 23, termina el Salmo y concluimos el estudio con esto. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Podemos entender, hermanos y amigos, que no nos podemos esconder de Dios. Su presencia lo llena todo, su poder llena toda su creación. Él está presente en todas partes. Él todo lo sabe, todo lo conoce, hermanos. Por lo tanto, debemos vivir en santidad, hermanos. Debemos de aborrecer el mal. Debemos de ponernos en las manos de Dios, que Él nos examine, que nos ayude a entender y nos guíe en sus caminos hacia el cielo, hacia la vida eterna. Dios los bendiga, queridos hermanos. Este es el primer estudio de este tema, la presencia de Dios. Síganos en Facebook, El Evangelio Olvidado. Suscríbase a nuestro canal en YouTube y visite nuestra página web.